Bueno, buenas tardes. Y antes de que sea buenas noches, porque ya hace un buen rato, ¿no? Estamos compartiendo este espacio. Me voy a presentar. Me llamo Fernando Fabris. Y bueno, cuando Malena me había pedido cómo presentarme, creo que te había dicho que soy, no me acuerdo qué te dije, pero porque uno no todos los días es lo mismo, digamos, pero para hoy era... Psicólogo, para mí sos psicólogo. Dale, eso no lo había dicho. Soy psicólogo Doctor social. en psicología y psicólogo social. Pero creo que te había dicho como autor del Pichón Rivière como autor latinoamericano, editor sí. de la obra de Pichón Rivière, amigo. Exacto. Y algo te había dicho antes que amigo. Bueno, docente de la escuela Docente de la Fermo escuela. Paz, bueno, hace como 15 años que venís hablando con Mucho, Alfredo, Alfredo. visitándolo, dando clase en la escuela. Y al mismo tiempo, bueno, estás con toda la biografía de Pichón, el libro de las obras. Gracias, Vale. Bueno, más o menos eso. A Alfredo lo conozco desde que en el año 88 fundamos los talleres de arte en el Hospital Psiquiátrico de La Plata, que se llama Melchor Romero, donde también lo conocía Alberto Saba por ese tiempo, en el 89 en realidad, y que me leí el libro. Yo en ese momento era recién recibido de las dos carreras, psicología y psicología social, que quedaban a 4 cuadras de distancia en Buenos Aires, pero a millones de kilómetros en términos ideológicos. Y entonces me recibo y trabajo 10 años en el psiquiátrico, como psicólogo clínico, en una sala, trabajando en la cura y en la externación de pacientes, y en los talleres creativos artísticos que después confluyen en la red de arte y salud mental, a la que nos convoca a fundar Alberto Saba, que fue quien la propuso que eso se funde. Así que ese es un primer conocimiento, que es de leerme los libros desesperado por saber de qué se trataba, ¿no? Además, después de la dictadura, porque yo empiezo a estudiar en el año 82, es decir, es enterarse que había pasado en Argentina, estudiar. No solo era estudiar, era enterarse que había ocurrido. Y en los últimos 15 o un poquito más, estuve revisando la primera dedicatoria, ahí es del 5, de un libro de él, a mí, ¿no? Yo también le hice muchas dedicatorias a él, pero hoy las revisé por primera vez todas juntas, porque estuve repasando, me levanté a las 7 de la mañana, me caí de la cama, como le dije a Malena, muy atrapado por tener que hablar hoy acá. No es la primera vez que hablo de Alfredo, hablé estos días bastante, y escribí algo, así que por eso estoy sentado. Entonces, que se llama, le puse el mismo título que la clase de la escuela, Malek, que es Pensando con y desde Alfredo. Me sorprendo al escribir sobre Alfredo, al registrar la cantidad de diálogos que tuve con él, pero también el apoyo que su figura me presta ahora mismo para pensar todo lo que es necesario pensar ahora en este impas que nos genera su partida. La partida de un ser querido, de un maestro, de un testigo activo de toda una época de la historia reciente. En 2008 me invitó a presentar el Terapia de Crisis, la emergencia psicológica era el subtítulo, en la Escuela de Madres, en la carrera de Psicología Social, pero en el Congreso de Salud Mental de Madres de Plaza de Mayo. Revisando esas notas encuentro que había escrito: me entero ayer a las 20 horas que estoy anunciado como presentador del último libro de Alfredo Moffat. Constituye para mí un gran honor, lo admiro a Alfredo y lo considero uno de los discípulos más importantes de Pichón Rivière y quien mejor expresa y continúa en muchos aspectos importantes de aquel maestro. Es un libro fuerte, impactante. En las primeras hojas uno puede enterarse del problema del tiempo, del transcurrir y que el límite, el corte, la separación, la muerte existe. Que el otro es otro y que el uno no siempre es del todo seguro, ya que el uno es una contradicción y que la muerte no solo existe, sino que además en términos genéricos es el máximo grado de alteridad y angustia de disolución. En ese verano había tenido en el 2008 muchos encuentros donde lo grabé horas y horas. Lo grabé y lo desgrabé porque es un testigo, como biógrafo de Pichón Rivière,
era clave. Yo había escrito Pillón Riviere hasta 1959, pero ahora venía Pillón Riviere en los años 70, que así que tuve muchos encuentros con él como informante clave de eso, y que me ayudó mucho a acercarme a la persona, no solo a la obra de Alfredo. La obra la había leído, la había estudiado, inclusive estudiado para trabajar en el psiquiátrico y en otras cosas. Así que ahí hubo un acercamiento muy importante. Ya nos habíamos dedicado libros uno al otro en los años previos, pero ahí fue algo de juntarse horas y en su taller, en su casa, en su pieza, que es distinto. Bien, identidad de Alfredo, el siguiente punto. Hay una perspectiva existencialista, dramática, dialéctica y crítica en su obra. Una psicoterapia existencial donde la muerte, el cuerpo, en su doble condición de campo desencarnado y a la vez referencia identificatoria, junto a la angustia y el proyecto, se suman a algunos de sus temas fundamentales. Sus ideas, acá algo más gracioso, él siempre quería que yo lo diga que él era el discípulo más importante de Pillón Riviere, cosa que no hice, creo que no hice nunca. Él si conmigo lo hubiese hecho, porque él se tenía permitido, como Pillón un día lo declaró médico, ¿no? O sea, un día, no, pasa que yo no soy médico, y Pillón lo agarró así y dijo, yo te declaro médico. Pillón Alfredo. Creo que después Alfredo hizo con nosotros muchas cosas por el estilo, ¿no? Lo declaró médico Pillón Riviere, ¿qué más que eso? Sus ideas originales, las de Alfredo, son herencias y recapitulaciones pichonianas, a la vez que aportes y desarrollos propios de esa herencia. Hijo putativo de Pillón, en el rol de ayudante y en la experiencia de vamos a armar algo, vení, vamos a armar algo. Vení esta noche, vamos a armar la clase de la mañana, decía Alfredo, un componente donde la desorganización era el punto de partida para armar una realidad nueva. Eso lo vivió con Pillón enorme cantidad de veces. Putativo viene en latina, claro, que quiere decir reputado o tenido por padre. Yo lo busqué también, porque la palabra putativo a todos nos suena un poco extraña, ¿no? Es un poco antigua y aparte tiene otro tipo de resonancias. Pero quiere decir tenido por padre, hermano, no siéndolo. Me hacía buscar libros inexistentes para dormitar él, algo que ustedes conocen. Y yo, buscaba tal libro y según Alfredo, le angustiaba la muerte en la noche a Pillón y él dormía mientras el otro buscaba acompañar. Bueno, es decir que él siempre insistía y me insistió siempre que la relación con Pillón fue así como se viene diciendo, como dijo Fabio y dijeron los anteriores, una relación muy cercana, muy personal, venía acompañado, me lo desvistió cuando se murió, le dijo, cuidado que este es el Perón de la psiquiatría, lo contaba Alfredo siempre a Pillón. Fue ese aprender desde ese punto de vista. Por eso decía, y se peleaba conmigo infinidad de veces en estos 20 años, que Pillón no escribía. Entonces imagínense que yo soy el organizador de la obra completa que tiene 2.500 páginas. Entonces, bueno, había ahí un choque, pero creo que a él no le interesaba lo que había escrito. Inclusive muchas veces me decía, che, eso del vector de cono, ¿para qué sirve? Me decía. Como abriéndose a que podía llegar a servir para algo, ¿no? Así todo, dije hace un rato, es el discípulo más destacado en cuestiones fundamentales del pensamiento y la práctica pichoniana, ¿no? O sea, es una paradoja interesante para pensar. Una relación cercana, cotidiana, de experiencias compartidas. Pillón era muy navegante de las zonas que a mí me gustaban, dijo en una clase hace poquito que dimos juntos. Dostoyevsky, Kafka, poquito quiere decir hace 2 o 3 años. Un tipo corajudo de navegar en aguas tormentosas, sobre todo la muerte, la locura, todos esos artistas malditos. Un tipo fino, muy culto. Podía estar con gente de crítica y decir que había comprendido el concepto de Heidegger cuando hablaba con los boxeadores, que había entendido eso. Otro aspecto de la identidad de Alfredo, según lo veo hoy para este encuentro, es algo que yo le llamé pensar en nacional. Es el nombre de un libro de Norberto Galasso, que se llama, en realidad la colección para principiantes se llama Pensar en nacional, ¿no? Porque hay algo de la calidez y la cercanía que no se puede entender por fuera de esa referencia sociopolítica, cultural, ideológica. Del tipo de, para que tengan una idea, de Arturo Jaureche, Rodolfo Kusch, a quien lo conoció, de Abelardo Ramos, Norberto Galasso, que lo acabo de nombrar, y con la que tenía mucho que ver la sensibilidad por el padecimiento del otro y una capacidad envidiable e increíble de ocuparse de ese sufrimiento. Incomparable sería la palabra.
En el fondo de su subjetividad, no como ídolo, como ya se dijo antes, sino como figura irreemplazable, en la referencia de Argentina estaba la figura de Perón, en Alfredo, ¿no? Aunque como se dijo, el primer peronismo, más de Evita que Perón, todas esas aclaraciones que ya fueron muy pertinentemente dichas, ¿no? También el Martín Fierro es otra gran referencia. Alfredo no se entiende sin el Martín Fierro y sin la cultura criolla, como trasfondo, como actitud protectora, como la psicología de la gauchada y no de la guachada, ¿no? Y esa capacidad horizontal de reunirse alrededor de una figura convocante, que también lo hacía, ¿no? Yo con él aprendí a pensar que el esquema de los grupos operativos de Pichon-Rivière, en lo que trabajo hace 40 años, tienen enormes virtudes y algunos defectos, que es que ponen excesiva distancia entre las personas. Yo con Alfredo aprendí a mucharnos, y lo hago con mis alumnos. Bueno, a ver, salgamos de esto de la clase, salgamos del círculo y pongámonos todos juntos a charlar, a ver cómo pensamos al calor de la fogata, y no en esa equidistancia un poco perfecta, ¿no? Como dicen los chicos de antes, del círculo, que es demasiado perfecto el círculo. O sea pero con él aprendí a criticar algo que en el mundo pichoniano es como idealizado como la forma máxima de la perfección, ¿no? Bien, anclado en el pensamiento nacional, que es el recorrido singular de una historia colectiva en el marco de tensiones y divisorias entre lo nacional y lo colonial, ¿no? Una categoría central es la colonización mental y el pensamiento colonial, que expresa la dificultad, en gran medida psicológica, de entender al país a partir de la propia experiencia y las categorías teóricas creadas en estos pagos. Frases famosas, escritas en otras tierras, como pinta tu aldea y serás universal, lo nacional es lo universal visto por nosotros, o el pensamiento nacional es una expresión singular del pensamiento universal del cual somos parte. Son ideas que suponen también lo popular, el pensamiento de los dominados, a partir de lo que fue y sigue siendo sometido como algo que está ahí a mano para ser retomado continuamente, y a lo que Alfredo estaba muy atento, siempre. Eso quiere decir no como un conocimiento ya sabido, sino como un desafío de cada momento, ¿no? Yo lo consultaba, ¿cómo ves la Argentina? ¿Cómo ves la Argentina? Y casi nunca coincidíamos, pero estaba muy atento a su gran paciente, podríamos decir, ¿no? El pueblo. Bueno, en la poesía de la patria creo que habló muy pertinentemente de ese tema. Y el pueblo. Bien, salteo un poco. Bueno, pero entonces Alfredo quería ser pichoniano, no solo quería ser el mejor discípulo de Pichon-Rivière, y yo entonces di clases en la escuela, por pedido de él, también de Malena en el último tiempo, que está haciendo un trabajo increíble y muy necesario, indispensable. Ese eje en el pasado y el presente y el futuro, casi que si hubiera que privilegiar es el futuro, es pichoniano. No voy a leer las citas para ahorrar tiempo, pero darle importancia al tiempo, a lo que pasó, al aquí y ahora con otro, y al proyecto que sostiene el presente, eso es Pichon-Rivière puro, y es Alfredo puro. La terrible contradicción entre lo que se destruye y lo que se crea, lo siniestro y lo maravilloso, el vacío y la parálisis y el movimiento, es otro eje pichoniano absoluto y moffatiano absoluto. Después tenían discusiones sobre si era la pérdida lo de fondo o el vacío, pero eran discusiones menores alrededor de esa referencia. Y ahí la cuestión del proceso creador y del sufrimiento, como gran. Y en el proceso creador el papel enorme del arte, ¿no? Estaba preocupado, él decía que el gran problema era la identidad y lo escindido, y no la represión sexual. Para él la represión sexual era un problema de algunas clases sociales y de otro tiempo histórico. Él estaba más cerca de Ronald Laing y de quienes pensaban que lo que está reprimido es la identidad de nuestra cultura, y muy secundariamente las pulsiones sexuales. Tenía una perfecta definición en ese gran problema de la psicopatología, alrededor de la cual no era ningún improvisado. Yo conozco los mejores psicopatólogos de Argentina en el psicoanálisis, fui amigo de Horacio Echegoyen, soy amigo de los mejores psiquiatras. Nunca hablé en un nivel menor que ese con Alfredo. Digo, para cualquiera que esté desprevenido y piense que tenía un nivel menor que no sé quién.
Horacio Echegoyen es uno de los psicoanalistas más importantes argentinos, yo fui muy amigo, igual que de Alfredo. Stagnaro es el psiquiatra tal vez más significativo de la Argentina, y nunca diría que hablé con Alfredo en un nivel menor de complejidad como maestro, ¿no? Bueno, entonces esa diferencia, es decir, un hombre, ¿qué estoy diciendo? Un hombre de una inteligencia superior. Todavía no se lo dijo, pero yo lo digo, me animo a decirlo. Porque como historiador conocí gente que fue presidente de la IPA, gente que está muy deslumbrada. Uno se da cuenta bastante rápido. Así como en la política uno sabe diferenciar quién ve muy lejos y quién ve hasta ahí nomás, en la ciencia pasa lo mismo. Un hombre enorme en eso. Bien, quien más sabía de la subjetividad popular. ¿Por qué sabía de la subjetividad popular? Porque se dedicó a eso, pero también porque lo heredó de Pillon Rivière. Voy a contar una anécdota. En 1957, en el Congreso de la Asociación de Grupos, Pillon Rivière les dice a toda la audiencia, se pueden ver las páginas de las actas, que las clases populares y obreras tienen una mayor capacidad de insight que las otras clases. Imagínense, ¿no? Como tengo un amigo, me dice haciendo amigos Pillon Rivière. Es decir, dice a la clase media alta o media de Buenos Aires, le dice que esa clase que para ellos no podía ser analizada tiene mayor capacidad de insight. Otra vez, ¿no? Alfrediano. Alfredo sabía ocultar estas cosas muy picantes. Pillon Rivière en eso era menos políticamente correcto, aunque ya vamos a ver que Alfredo tenía lo suyo. Bueno, esa preocupación por la unión de la mente, el cuerpo y la acción, ¿no? Ahora voy a volver a eso, es una herencia pichoniana, que a su vez en Pillon es una herencia de Paul Schiller, todo tiene maestros atrás, ¿no? No empezó todo con Pillon. Pillon también es deudor de Schiller, deudor de Freud, deudor de etcétera, etcétera, etcétera. Lo grupal y lo colectivo, eso armar intervenciones en cualquier escenario, sin muchos preámbulos, ni pruritos, ni precauciones, solo las mínimas indispensables. La importancia del contexto, del aquí y ahora, la circunstancia presente. El gran papel de la cultura y el tiempo histórico en la determinación de la subjetividad, nunca pensada como una abstracción transhistórica. Siempre sufrimos de acá ahora, de lo que pasa afuera y adentro. El papel de la acción, Pillon Rivière dijo, el papel de la acción es un tema excluido de todas las teorías psicológicas, inclusive del psicoanálisis. En 1972 dijo eso, y es ir a las cosas, ¿no? Ir a la acción, generar una acción. Ir a la acción no quiere decir no ver los símbolos, pero no excluir la acción. Bueno, ese enfoque progresivo-regresivo, que él resumía estas cosas en los últimos años, por lo menos de 2007, diciendo que era no solo la palabra, sino también el cuerpo y la acción. No solo lo individual, sino también lo grupal y lo colectivo. No solo el pasado, sino el aquí y ahora con otros y el proyecto. Que en ese sentido decía que la psiquiatría era un modo de violación del otro, que el psicoanálisis era un modo masturbatorio en el trabajo de la subjetividad, y que la psicología social planteaba el amor y el diálogo. Bueno, por eso decía, vos sos psicólogo, él es psicólogo social, ¿no? O sea, tenía una idea de gran valoración de ese campo teórico. Yo ahí por ahí, claro, para mí la psicología social es sobre todo un campo teórico y un modo de práctica, y no una disciplina. Para mí en ese sentido, Fabio, vos sos psicólogo social, ¿se entiende? ¿Qué me importa si yo también soy licenciado? Es otro tema, ¿no? O Alberto, que es artista, Alberto Saba, Fabio La Colla, para que no vea ni Alberto Saba, que es artista, pero es psicólogo social. No, él es psicólogo. Ya sé, pero a mí eso no me importa, ¿me entendés? Que fue a la escuela. Creo que es otra cosa. Bueno, los últimos 15 años de su vida, un poco más, ya dije, Alfredo, parecido los nombres, con él somos amigos también y hablamos mucho con Alberto. Alfredo tenía muchas preocupaciones. Que su teoría quede bien precisamente escrita. Me mostró 300 versiones de sus últimos textos, corregidas a mano, después volvía y ya se las habían pasado. Tenía una gran preocupación, o sea que era un práctico, pero un práctico muy preocupado de que quede bien dicho las ideas que quería dejarnos a todos nosotros. Y la otra, la escuela. A mí hace 10 años más o menos
que me transmitía un poco la angustia de la escuela, ¿no? Y que creo que estaría súper contento que estemos reunidos acá, que Malena haya agarrado la pelota para ordenar todo esto que podría estar en riesgo. No estaría en riesgo su trascendencia, porque Alfredo tiene una obra escrita y una memoria práctica que trasciende hasta las macanas que nos podamos mandar. Porque otras generaciones, si hacemos mal las cosas, lo va a agarrar otra generación. Pero mejor hagámosla bien, como de hecho se está haciendo. Bueno, yo elegí 2 fragmentos para una clase que tenía que dar. No, en realidad yo elegí 7 fragmentos del último libro. Y uno lo eligió las personas por afano. O sea, casi todos eligieron uno que dice así. Además, es un fragmento escrito por Alfredo de las últimas versiones del libro Psicoterapia Existencial, si mal no recuerdo bien. Dice, además, sostiene que el presente se entiende desde el pasado. Hace años, esto de que el presente se entiende del pasado, me parecía algo casi obvio, pero desde este momento histórico de incertidumbre me parece más exacto decir que el presente se configura desde el futuro. Es decir, lo que me interesa resolver en este presente es cómo sigue mi historia, mi proyecto. Para saber hacia dónde voy, tengo que saber de dónde vengo. El presente no es la última parte del pasado, sino la primera parte del futuro. Y la gente escribió textos a partir del texto de Alfredo, que voy a leer uno también. Escribieron muchos. Este me lo mandaron por WhatsApp, entonces me quedó. Y está muy lindo. Dice, así como quien no quiere la cosa, nos encontramos con un loop de presente eternizado, del que pareciera no poder salir. Pero aparece la crisis en el presente para conocer la historia y poder reinventarnos el futuro. Es un continuo, es un ciclo en el que mañana ya no somos los mismos. Alfredo, con su exquisitez provocadora, nos invita a trascender desde los proyectos que sostienen vidas, en relación permanente con lo que muere, y en este mismo fluir y trascender nuevamente hacia el futuro desde nuestras historias de vida, dicen sus alumnos. Conclusión. O algo así. Le puse conclusión tal vez, porque no es para decir conclusión como si fuera tan fácil, ¿no? Tal vez. Bueno, ponele, como se dice. Conclusión, ponele. Y conclusión mía, voy acá entre nosotros, ¿no? Una psicología social, concreta, situada, existencial y dialéctica. Esa es mi definición hoy de Alfredo. Una psicología social, concreta, situada, existencial y dialéctica, que parte del aquí y ahora, recuperando la historia negada y constituyendo un proyecto posible y colectivo. El presente puntual, decía Alfredo, es desesperante, era un antiposmoderno, no le iba a gustar Deleuze-Guattari, aunque lo lea. Para mí lo leyó y quedó y lo dejó ahí, leyó 10 renglones, ¿no? Pero era un antiposmoderno, inclusive escribió contra el posmodernismo. Estuve viendo el Tratado del Mundo y vi que explícitamente está muy en contra de los tiempos posmodernos y del fragmento y la inmediatez. Él era todo lo contrario. Le importó 3 quinotos la producción del posmodernismo y el neoliberalismo de los últimos 40 años. 3 quinotos. Como todo autor importante que no se deja llevar por lo que está de moda. Digamos, ¿no? Que Sartre tampoco le hubiese dado la menor importancia al deconstructivismo, sería. O Eagleton en Inglaterra, o cualquiera de esos autores. Entonces el presente puntual para Alfredo es desesperante. En la medida, esto es textual, de que es un fragmento desconectado. La salida en la perspectiva moffatiana es por el lado del aquí y ahora, del encuentro con el otro, de la historización y del proyecto. Acá, ahora y en todas. Siempre. Es un psicólogo de lo concreto y lo práctico, que no renegaba de la necesidad de conceptos claros y precisos. Podría haber sido él el que dijo no hay nada más práctico que una buena teoría, idea que en realidad le dijo Kurt Lewin y antes Lenin. No hay nada más práctico que una buena teoría. Alfredo mostró un envidiable compromiso con las poblaciones más sufridas y dañadas, desde un humanismo que se inmiscuía en las situaciones límites. Él siempre me decía, Lautrémoy y el surrealismo francés es muy light, ¿no? El existencialismo alemán de Kafka y la metamorfosis es el que a mí me interesa.
no tenía ilusiones mesiánicas de poder salvarlo todo, sino más bien la conciencia dolida de que eso es imposible. No tenía ingenuidad y sabía que en ciertas circunstancias se trataba apenas de cuidar lo que todavía podía ser cuidado y no más que eso. Era defensor de lo popular. Ya se dijo que la palabra popular en Alfredo es también peronista. Se podría decir que desinteresado del polo del capital y enrolado en el polo del trabajo, del peronismo. Sí podría decirles, conociéndolo, qué polo de la relación capital-trabajo a él le importaba, ¿no? Más que el trabajo de los y las trabajadores. Como buen existencialista se llevaba bien con los curas villeros, que eran su apoyo en muchas de sus experiencias. Y bueno, lo último me lo dejo para mí, que son la fotocopia de todas las dedicatorias que me escribió en los libros que él me regaló, y no tengo las que yo le regalé a él. Eso me lo reservo para mí, porque me pondría inmediatamente a llorar. ¿Sí?